Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada día para estudiar las Escrituras, para meditar en ellas y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos llenan de sabiduría y de su amor. Mi nombre es Carlos Muñoz y una vez más les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y también a que se suscriban a nuestro canal para seguir conformando esta comunidad de amigos y de estudiosos de la palabra de Dios. Quiero recordarles también que ya está abierto nuestro club de lectura. Usted puede vincularse a él a la hora que usted quiera y a la hora que desee. Los datos están al final en la casilla de comentarios. Ahí puede encontrar los datos. Tenemos lectura en vivo y en directo todos los miércoles a las 9:30 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, hora de España. Así que yo le invito, si usted quiere aprender a leer y vincularse a tener esta experiencia de leer en vivo y en directo, pues vincúlese con nosotros y haga parte de nuestro club de lectura. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 16 el día de hoy y vamos a ver pues las diferentes expectativas que las personas tienen acerca de Jesús. Y eso se deja ver a través de conversaciones, se deja ver a través de situaciones que pasa el Maestro, que pasa Jesús con sus discípulos y con diverso tipo de personas. Hemos visto que mientras hay unas personas que vienen a Jesús en multitudes, que se acercan a Él para que el Señor los sane, que no se quieren ir, que siempre están buscándolo donde quiera que va. También hay otras personas que lo rechazan. Y, y eso es lo que vemos abiertamente en estos relatos. Ese contraste nos deja ver Mateo. Así como hay unos que reciben, que aceptan, que quieren escuchar las palabras del Señor, que quieren que el Señor los sane, los limpie. También hay otros que están buscando la trampa, que están buscando, eh, están buscando como el error para acusarle, para decirle, sí, mire, usted se equivocó, usted no es lo que estábamos pensando, etcétera, etcétera. Eso lo vemos cuando Mateo nos habla de las multitudes, cuando en las conversaciones con los fariseos, también lo vemos en cuando nos deja ver los hermanos de Jesús, también los diferentes puntos de vista. Y en este capítulo 16 vamos a verlo porque aquí el Señor está teniendo unas conversaciones con cierto tipo de personas. Uno son los fariseos al principio, pero luego va a venir a hablar con los discípulos y se nos va a presentar en este capítulo una de las revelaciones más sorprendentes y más especiales. Así que yo le invito a que abra sus ojos y sus oídos y que permita que el Señor hable a su corazón. Dice Mateo capítulo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Aquí vemos entonces cómo el Señor dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ahora, no nos muestra, no nos dice que el Señor fue donde ellos. Dice que ellos vinieron a buscarlo. Ellos vinieron a Él. O sea, así como venía gente, venían personas a buscarle para recibir sanidad, para recibir algún beneficio, para recibir algún favor de parte del Señor. Como
hay muchos corazones que vienen a buscar al Señor porque tienen una necesidad, porque hay algo que los llama, porque están enfermos, porque están pasando por situaciones difíciles. Y eso es lo que el Señor a nosotros nos muestra y nos enseña, que necesitamos buscarle, porque Él tiene la solución para nuestros problemas, para nuestras situaciones. Pero también dentro de todo ese contexto hay personas que desafortunadamente están buscando una ocasión, están buscando una oportunidad para ponerlo a prueba, para tentarlo, para buscar errores, o sea, están empecinados en eso. Y esos son los fariseos y los saduceos. Son dos grupos, son dos denominaciones contrarias entre sí, y que ya más adelante, pues en la sección siguiente, vamos a mirar un poquito acerca de lo que ellos creen. Pero dice que vinieron y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Y entonces aquí vemos algo sorprendente. ¿Cuántos milagros había hecho el Señor? ¿A cuántos había sanado? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos paralíticos? ¿Cuántos mancos? ¿Cuántas personas había liberado? ¿Cuántas cosas el Señor había hecho? Yo creo que hasta este momento del capítulo 16, pues eran incontables. Eran incontables. Yo creo que hemos perdido la cuenta de cuántas cosas, de cuántos milagros y llamémoslo así, cuántas cosas sobrenaturales el Señor había hecho. Pero a estas personas eso no les bastaba. No les bastaba que el Señor hubiera hecho cientos de milagros, que el Señor hubiera hecho cientos de sanidades, cientos de prodigios. Para ellos eso no era suficiente. Ellos estaban pidiendo una señal del cielo. Entonces, la pregunta es, ¿qué era lo que ellos querían? Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban buscando? Para ellos entonces, todos los que el Señor había sanado, todos los que el Señor había liberado, todo lo que Él había hecho, pues no bastaba. Mire cómo es el corazón del hombre. ¿Cómo no ven esas cosas? Cómo cuando hay una ceguera espiritual, pues se cierran los ojos y se cierran los oídos y no ven las cosas grandes y sobrenaturales que el Señor hace. ¿Qué estaban esperando ellos? Quizá algo similar a lo de Moisés, que convirtiera el agua en sangre, o quisiera descender fuego del cielo y que quemara a los romanos, o que temblara la tierra y que se abriera un hueco y que cayeran en ellos todos los romanos y todo. O sea, a lo mejor ellos estaban esperando algo así. Ellos estaban diciendo y venían y le decían, Señor, muéstranos una señal. Si verdaderamente tú eres hijo de Dios, si verdaderamente tú eres el Cristo, si eres el Mesías. Recordábamos dentro de nuestra fiesta de Hanukkah, como ahí en Juan 6, ellos rodearon al Señor y le dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Hable de una vez. O sea, ellos no veían las señales. Las señales que se les estaban presentando, que eran tan evidentes. Y entonces el Señor les dice, y les da una enseñanza y les dice, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Es decir, ellos son capaces, y dice, porque dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ellos pueden tener una, un pronóstico por lo que ven, por ver una nube negra o por ver que está haciendo aire o está haciendo viento, pues pueden distinguir esas señales, pero no pueden ver las señales del reino de Dios. Y así es la ceguera espiritual, mis amados. Así se comporta este fenómeno y vamos a llamarlo, este extraño virus
de ceguera espiritual, que no nos permite ver las cosas profundas y sobrenaturales de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con los fariseos y los saduceos? Ellos estaban encerrados en una estructura doctrinal que era lo de ellos y nada más. O sea, esa era su creencia y de ahí no se salían. Y si alguien venía a decirles lo contrario o a decirles algo diferente, eso no es mentira, eso no es verdad. Y entonces le decían al Señor, es que usted hace los milagros, tú haces los milagros porque eres hijo de Belcebú, o sea, hijo del diablo. Le decían eso al Señor y no creían. Y aquí vemos uno de los grandes conflictos que tiene el ser humano, la religiosidad. Dice el versículo 4, dice, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, de entrada el Señor les dijo, ustedes son malos, ustedes son adúlteros y ustedes están corrompidos. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. En otras palabras, el Señor les dice, ustedes son una generación mala, contaminada, dañada, podrida. Eso les dice el Señor. Dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Cuál es la señal? La señal del profeta Jonás es que el profeta Jonás estuvo pues prácticamente muerto 3 días en el vientre de un gran pez y después de esos 3 días ese pez, esa ballena o tiburón blanco, no lo sé, o cachalote, no lo sé, un pez gigante que Dios tenía por allá en las profundidades, lo bota a la costa y el profeta Jonás viene a predicarle la palabra a los gentiles de Nínive. Y esos gentiles de Nínive, esa palabra causó o provocó un arrepentimiento general. Esa es la señal del profeta Jonás. Que el Señor, después de 3 días en el sepulcro, va a resucitar y va a aparecer vivo por la gracia del Señor, porque el Señor es el que lo resucita. Y esa es la señal más grande. Y mire, y viéndolo en perspectiva, y ya conociendo lo que viene, y ya teniendo un conocimiento del final del Evangelio, ni aún así creyeron. Entonces, la conclusión de esta primera parte, aquí lo podemos entender de que cuando el corazón está endurecido, lleno de religiosidad, lleno de argumentos, no hay señal suficiente. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Están llenos de maldad, llenos de hipocresía, llenos de religiosidad, llenos de argumentos. Ahora, ¿qué hizo el Señor? El Señor fue muy sabio. El Señor no se puso a discutir con ellos. Simplemente los dejó ahí y se fue. O sea, en otras palabras, con estas personas no se discute. Con personas que están empecinadas en llevar la contraria, con personas que están empecinadas en decir cosas absurdas y tonterías, no se discute. Simplemente ahí se quedan, ya está. Porque no les sirve ninguna señal. Ahora, la pregunta es, ¿usted en qué posición está? Usted que me está escuchando aquí, ¿en qué posición está? Usted es de esas personas que están empecinadas en que tiene que ser como me enseñaron, según la tradición o las tradiciones o las costumbres que hemos vivido toda la vida y rechaza lo que Dios quiere hacer. Porque eso eran los fariseos. Ellos vivían por tradiciones. Ellos vivían por la tradición de los hombres, por la tradición de lo que los ancianos, los ancestros, los antepasados les habían enseñado. Y eso prácticamente se convirtió en su religión. Y ellos desechaban lo que el Señor quería enseñar. Así que ahí está la enseñanza del día de hoy.
Luego dice el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mire, y aquí vemos otra lección. En esta segunda conversación dice que el Señor se fue de donde estaban los fariseos. Seguramente tomó una barca, se montó con los discípulos y dice, bueno, aquí estaba en una conversación con ellos. Y dice que los discípulos, cuando llegaron al otro lado, se olvidaron de traer pan. Seguramente estaban asustados, estaban nerviosos un poco porque, se nos quedó el pan, ¿ahora qué vamos a hacer? Y el Señor les dice, miren, guárdese de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, el Señor, mientras los discípulos están ahí todos nerviosos, inquietos por una situación tan pequeña, digámoslo así, el Señor les da un mensaje. Y muchas veces a nosotros nos pasa que el Señor quiere hablarnos y en lugar nosotros de estar concentrados en lo que Dios quiere decirnos, estamos ocupando o perdiendo nuestro tiempo pensando cosas efímeras, cosas superficiales, detalles, digámoslo así, insignificantes. Y ya les voy a decir por qué. Insignificantes de la vida. ¿Y por qué son detalles insignificantes? Mire, dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Mire la lección que el Señor les está dando. Primero, el Señor les está hablando está dando una palabra grande, fuerte. Les está diciendo, por favor, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Seguramente el Señor quedó meditando en esa conversación que tuvo con ellos. Seguramente los discípulos fueron testigos de esa conversación. Seguramente el Señor no estuvo solo cuando el Señor le dijo eso cuando los fariseos lo abordaron y tuvo esa conversación de los versículos anteriores. Ellos estaban ahí. Y el Señor viene y les dice, mis amados discípulos, cuídense de la levadura, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos estaban pensando, no nos está diciendo porque no trajimos pan. Y seguían así nerviosos. Y entonces ahí viene el Señor a decirles, venga, ¿ustedes qué están pensando? ¿Ustedes de qué están hablando? Por favor. ¿Ustedes no se acuerdan de cuando de cuando se multiplicaron los panes entre 5.000 personas? Que habían 5 panes y 2 peces. ¿Ustedes no se acuerdan cuando se multiplicaron los panes, que habían 7 panes y se multiplicaron para alimentar a 4.000 personas? Venga, ¿a ustedes se les olvidó que no necesitamos pan? O sea, en otras palabras, aquí deja ver este pasaje que los discípulos aún no habían entendido nada. Y esa es una de las situaciones que nosotros debemos aprender. ¿Qué tanta confianza tenemos en el Señor en nuestro día a día? Y nos pasa una y otra vez y otra vez. Cada 2 por 3, cada cierto tiempo, estamos preocupados, nerviosos y no podemos dormir y se nos quita el hambre porque no llegamos a fin de mes, porque se retrasó 1 o 2 días el sueldo.
o porque este mes no hubo ingresos o hubo pocos ingresos. Entonces nos salimos de los nervios, nos ponemos nerviosos, nos da la gastritis, no podemos dormir, nos da la taquicardia. Mire, aquí tenemos que aprender a confiar en el Señor. El Señor una y otra vez, una vez y otra vez y otra vez nos está demostrando que Él es el que nos provee. Que Él es, que cuando ponemos nuestra confianza en Él, el Señor hace cosas sobrenaturales. El Señor hace cosas extremadamente grandes y poderosas. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Y hay una palabra aquí, en el versículo 9. No entendéis aún, ni os acordáis. O sea, ustedes todavía no han entendido nada. Y a veces nos pasa eso. Nos pasa y nos sucede. Que cuando llegan esos momentos de necesidad, cuando llegan esos momentos donde a veces falta la provisión, no entendemos quién es el que nos provee, quién es el que puede hacer un milagro, quién es el que puede de un pan que usted tenga en su alacena, multiplicarlo y hacerlo rendir para una semana. Mire, entendámoslo hoy. ¿Quién es el que hace el milagro? ¿Y quién es el que hace quién es nuestro proveedor? Ahora, el Señor les estaba diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de la doctrina. Y esto es una de las enseñanzas poderosas y grandes que nosotros tenemos que recibir el día de hoy. Porque los fariseos tenían una forma, los fariseos y los saduceos tenían una forma de pensar. Ellos estaban muy enraizados en las costumbres, en costumbres de hombres. Cogieron esas costumbres de hombres, esa tradición oral que venía de los ancianos y la volvieron una religión. Y eso lo convirtieron en una doctrina. Ahora, esas doctrinas han llegado a muchos de nosotros. Miren, muchos de nosotros hemos crecido a nivel espiritual en determinadas iglesias, congregaciones donde se predica una forma de pensar. Esto es lo que conocemos como denominaciones. Y esas denominaciones pues han creado unas estructuras mentales en la vida de muchos. Entonces, cuando se predica algo diferente conforme a la revelación que viene de Dios, inmediatamente la mente, el corazón de muchos rechaza esas enseñanzas porque son contrarias a lo que a nosotros nos enseñaron. Entonces se crea un rechazo. Pero el Señor nos está diciendo, aléjense, guárdense de esas doctrinas extrañas. En la Biblia tenemos unas enseñanzas grandes y poderosas con respecto a esto. Y dice en Timoteo que en los postreros tiempos vendrán hombres que enseñarán doctrinas equivocadas y engañarán a muchos. De hecho, cuando estudiamos el Apocalipsis, ahí nos encontramos en los primeros capítulos, cuando se dan las cartas a las iglesias, cómo muchas de las iglesias fueron contaminadas por doctrinas de hombres, por doctrinas equivocadas. De hecho, la iglesia en los siglos siguientes a esta iglesia primitiva, finalizando el primer siglo y en los demás hasta el siglo tercero, segundo, tercero, cuarto, se contaminó totalmente y dejaron entrar doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas, que terminaron dañando el rumbo de la enseñanza de Cristo. Cambiaron costumbres, cambiaron formas de pensar, tergiversaron la palabra de Dios. Y es lo que vemos hoy en día. Así que tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos de esas doctrinas. Por eso tenemos que ir a la palabra. No se quede solamente con lo que
enseña a una persona, vaya a la palabra, estudie la palabra, lea la palabra, confirme en la palabra que lo que le están diciendo es verdadero. Tenemos la Biblia al alcance de todos, al alcance de nuestras manos. La Biblia hoy no es prohibido leerla. No se engañe o no se deje creer ese engaño. Hace muchos siglos que la Biblia era prohibida, ya no. Usted puede leerla, usted puede ir y abrirla, leerla, estudiarla. Por eso le invito a que venga al club de lectura. Por eso le invito a que se inscriba en el club de lectura y venga para que estudie y lea con nosotros. Y ahí se da cuenta de la verdadera doctrina y de lo que Dios quiere enseñarnos. Ahí es donde está el secreto, mis amados. Así que yo le invito a que hoy usted, si usted ha recibido doctrinas equivocadas en su vida, yo le invito a que venga la Biblia, a que venga la palabra y reciba la enseñanza correcta, la enseñanza como es, la leche espiritual no adulterada. Amado Señor, yo te doy gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos en este momento, en este instante, recibir tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos fortalece, que nos llena, que nos levanta, Señor. Padre, yo te pido que hoy abras nuestro entendimiento para comprender las cosas grandes, poderosas y sobrenaturales. Padre, quita de nuestras vidas, por favor, todo razonamiento, toda justificación. Destruye, Señor, toda estructura mental que ha sido creada durante muchos años debido a tradiciones, debido a costumbres que han habido en nuestro alrededor, en nuestra tierra. Ayúdanos, Padre, a mirarte a ti. Ayúdanos, Padre, a conocerte a ti cada día, cada momento, a conocer más y más de tu palabra y sobre todo a entender tu palabra, a entender que tú eres nuestra provisión, que tú eres la fortaleza de nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido que guardes nuestras vidas de doctrinas equivocadas. Padre, habla al corazón de cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, y ayúdanos a escuchar tu voz, a discernir, amado Padre, si esa persona, ese grupo, esa reunión, Señor, a la que muchas veces vamos, no es lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Ayúdanos hoy a entender y a comprender cuál es el verdadero destino que nosotros tenemos, Señor, contigo, Padre amado. Padre, gracias por derramar tu bendición, por derramar tu amor, tu gracia, tu poder y tu perdón sobre nuestras vidas, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.